Empezará la grabación. Todos, me imagino, están viendo o han visto pacientes con dolor crónico, ¿no? Dolor por ahí que persiste mucho tiempo, o pacientes que vienen con años de dolor, con muchos tratamientos encima. Y bueno, ahora les voy a mostrar como un nuevo enfoque, los orígenes de ese enfoque y hacia dónde está yendo eso, y qué es lo que, bueno, yo hago en el consultorio día a día. Y bueno, espero también ayudarlos como a que puedan identificar en los pacientes estos patrones que les voy a mostrar. ¿Okay? Pero párenme lo que necesiten y pregunten. ¿Okay? ¿Les parece que comparto un PowerPoint? ¿Está bien, chicos? Dale, Seba, perfecto. Adelante. Vamos. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, a mí me gusta llamarlo como el laberinto del dolor crónico, porque las personas que lo padecen parece como si estuvieran atrapadas en un laberinto, ¿no? Que buscan salidas, y muy difícil de salir. Y después vamos a aclarar qué es esto del desorden psicofisiológico, ¿okay? Que es un término que se está usando ahora. Bueno, a mí me gusta llamar esto, ¿no? Como la serie de eventos desafortunados que llevan al dolor crónico. Y esto seguramente ustedes lo conocen bien, ¿no? Pero hay un inicio del dolor y los síntomas en algún momento de la vida de la persona, que puede ser traumático a veces, o puede ser insidioso, ¿no? Va comenzando de a poco, sin una causa aparente. Y desde ahí, las personas generalmente buscan, obviamente, tratamientos, ¿no? Y buscan aliviar esos síntomas, ese dolor, pero se encuentran una y otra vez con las recidivas, ¿no? Las recidivas de los propios síntomas o con migración de síntomas. Por ahí hay etapas que les duele la zona lumbar, hay etapas que les duele la zona cervical, por ahí les duele un hombro, después les duele el otro hombro, o va a ser una fascitis plantar, como si migraran los síntomas. Y ahí se empiezan a buscar, ya sea desde el inicio, ¿no? Que se buscan diagnósticos más especializados, o cuando la persona con los tratamientos a los que él recurre no tiene el alivio suficiente, empieza a buscar diagnósticos más especializados. Y bueno, ahí se presentan dos escenarios posibles, ¿no? ¿Qué es? El primero, que es el más frecuente, que es el que recibimos generalmente todos en el consultorio, es el diagnóstico de trastornos estructurales, generalmente basado en los estudios por imágenes, ¿no? Llega el paciente con la cervicalgia, ¿no? Y dice, bueno, acá me encontraron 2 protusiones discales, rectificación, artrosis, lo que fuere, ¿no? Todos los diagnósticos que ya conocemos. Y otro escenario es que el paciente está con dolor crónico, pero el médico dice, yo no veo acá nada que amerite ese dolor. Tenés alguna cosita, pero esto la tiene todo el mundo. No hay un diagnóstico concreto que amerite o que justifique el dolor, que justifique tanto dolor, ¿no? Entonces son como dos caminos, que a veces se empiezan a solapar, pero si vamos a ese primer escenario del diagnóstico médico, ¿no? De trastornos estructurales, esto seguramente ustedes lo saben también, que es, la persona recibe los diagnósticos, ¿no? Las hernias de disco, las protusiones discales, la escoliosis, lo que fuera. Y ahí se prescribe la terapia física, la kinesiología, se da medicación, y se empieza muchas veces, muchos médicos, a dar indicación de restricción de actividades y esfuerzo. ¿Sí? Esto es bastante típico. Yo creo que ahora está cambiando, ¿no? Pero yo sigo viendo muchos pacientes con no levantes peso, no hagas impacto, fíjate, cuidar tus posturas, cómo te agachás, etc. Y eso generalmente, ustedes también lo saben muy bien, eso lleva a la kinesiofobia, a la catastrofización, puede desembocar en la sensibilización central, aumento de los síntomas por miedo, etc. El otro escenario, cuando no hay diagnóstico concreto,
ahí el paciente empieza a buscar distintos profesionales. Empieza a buscar información también. Se empiezan a infoxicar, se llama eso, ¿no? Como que se intoxican con la información que empiezan a buscar en la web. No sé si les pasa, paciente dice, busqué en internet y encontré esto, busqué, ¿no? Esto y tal tratamiento. En Estados Unidos hacen esto y esto, dicen, ¿no? Empiezan a tener información, información, información. Y también empiezan a buscar terapias alternativas. Porque ya probaron la kinesiología, probaron el RPG, probaron la osteopatía, y empiezan a buscar otras terapias. Acupuntura, Reiki, flores, ¿no? La lista es extensa. Yo cuando tengo la lista en la ficha clínica y digo tratamientos recibidos, y generalmente me falta espacio a veces para completar todos los tratamientos que hizo la persona por ahí en 10 años. Y buscan explicaciones causales. Entonces de repente tienen una bolsa llena de explicaciones que van desde los campos energéticos a la cadena muscular posterior retraída, tiene un sinfín de diagnósticos, ¿no? Entonces, acá, este camino empieza a llevar, bueno, a mucha confusión en la persona sobre el origen de su dolor, de sus síntomas, a una hipervigilancia corporal. Empiezan como a estar muy atentos a su postura, que porque el osteópata me dijo que tengo el hombro más alto, la pierna más corta, etc. Entonces empiezan como a estar hipervigilantes del cuerpo. Y eso también lleva al aumento de los síntomas y lleva a sentimientos de rabia y de impotencia por persistir el dolor. Se empiezan a enojar contra sus propios síntomas y su propio cuerpo. Los dos caminos, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, estos dos caminos, si no se comprenden bien, no se destraban, a largo plazo va a llevar a dolor persistente, a carga alostática es como el término hoy que se da al estrés crónico, ¿no? Es un término que se usa hoy mucho. Fatiga, son personas que empiezan a por ahí experimentar fatiga, muchas veces insomnio, ansiedad, depresión y otros síntomas psicofisiológicos que ahora vamos a ver. Esto como en el largo plazo, ¿no? La persona por ahí empieza con dolor musculoesquelético, pero se le empiezan a sumar otras cosas. Y muchos pacientes que llegan al consultorio tienen, además de los síntomas físicos, ansiedad, depresión, insomnio, fatiga. ¿Ok? Entonces, ese es el laberinto. Ahí se llega al laberinto. Y esto, recuerden, ¿no? Los tratamientos físicos alivian un tiempo, pero vuelven los síntomas igual. No sé si voy a dejar de compartir. ¿Eso lo ven? ¿Lo reconocen? No sé, le pueden levantar la mano, abrir el micrófono. ¿Reconocen ese patrón en algunos pacientes? Sí, súper ¿Sí? claro, Fede, súper claro. Y yo siempre digo, por ahí donde más tenemos que hacernos cargo nosotros son de lo que es nuestra área, sobre todo con muchas veces la cantidad de información nociva que se le da a los pacientes y cómo eso genera un background de información negativo que impacta claramente, pero pasa y pasa en todos los ámbitos, público, privado, es muy Sí. duro. Sí. Bueno, esto creo que es más o menos un camino que ustedes ya lo tienen bien identificado. Yo creo que todos acá conocen la sensibilización central, ¿no? Y la catastrofización, la kinesiofobia. Maxi fue, creo que, el que me introdujo seriamente al tema de la kinesiofobia, me explicó los test, ¿no? Ya hace muchos años. Y entonces, bueno, esto está sabido. Ahora les quiero mostrar eh, lo que... Esperen que... Ahí, ¿se ve ahí la pantalla? Sí. Sí, perfecto. El eslabón perdido, le llamo yo. El eslabón perdido. El eslabón que falta en la pieza, ¿no? Porque acá tenemos, en el dolor crónico se abordó, se empezó a abordar mucho también desde la psicología cognitiva conductual. Entonces, hoy la psicología cognitiva conductual tiene toda una parte especializada en el tratamiento del dolor crónico y utiliza todas las herramientas, muchas herramientas que combina para manejar el dolor, ¿sí? El coping o el manejo del dolor, ¿no? Como aprender a manejar el dolor. Entonces, por ejemplo, en las terapias cognitivas conductuales se lo insta a la persona que vuelva
hacer algún tipo de actividad física, aunque tenga dolor, se le dan herramientas de reducción de estrés, se trabaja sobre las creencias, sobre su cuerpo, ¿no? Todo esto de la catastrofización, no trabajar con las ideas, con los pensamientos, etc. Y se le da muchas veces educación. Pero el eslabón que falta, o que faltó ahí considerar, que no lo consideró la cognitiva conductual, son las emociones. El tema emocional. Y yo creo que todos los que estamos acá, todos y todos los que estamos acá, hemos escuchado muchas veces a los pacientes decir, yo sé que tiene que ver con lo emocional, o yo sé que cuando estoy más estresado me aumentan los síntomas, o yo sé que cuando paso periodos emocionales difíciles tengo más síntomas, ¿no? Entonces lo que se pensaba era que, bueno, las emociones venían como a potenciar los síntomas que tenían una base orgánica, ¿no? Eran un factor más. Pero esta es la pieza clave, la pieza angular para entender el dolor crónico. ¿Por qué? Voy a adelantar esto, que es, hoy están hablando todo el mundo de esto, que son los estudios ACE. No sé si han escuchado hablar de los estudios ACE, que es la sigla por eventos adversos de la infancia. Eventos adversos de la infancia. Estos son estudios muy grandes que empezaron en la década del 90 y que mostraron fehacientemente, sin lugar a dudas, la relación directa, gradual y proporcional entre el riesgo de salud y enfermedad en los adultos, ¿m?, que fueron expuestos a eventos adversos en la infancia. Y se lo estudió con enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, fracturas, enfermedades hepáticas. Hay una lista de patologías que están directamente linkeadas a la proporción de eventos adversos en la infancia. Hay una escala de eventos adversos en la infancia que va desde el abuso psicológico, al abuso sexual, a la presencia, al presenciar, por ejemplo, violencia. Está todo eso listado, y cuanto más de esos tenga la persona, se sabe con mucha correlación de que de adulto va a tener enfermedades más graves. Así que es directamente proporcional. Cuanto más índice de eventos adversos en la infancia, más enfermedades. Y esto nadie le dio bola, y esto hace rato que están estos estudios. Y también se estudiaron en dolor crónico. Y esto es tremendo, porque por ejemplo, en fibromialgia, y solo tomando el tema de abuso, tema de abuso físico, ¿sí?, abuso sexual y físico, en pacientes con fibromialgia, que el 90 y pico % son mujeres en general, hay casi un 70% de historia en la infancia de abuso sexual. Es mucho, ¿entienden? Y esto es lo declarado, obviamente. Después hay factores inconscientes que ahora vamos a ver. Dolor miofacial, dolor facial y otro tipo de dolor. ¿Sí? Entonces hay mucha correlación entre la historia en la infancia de lo que vivió la persona con el dolor crónico. Por eso digo que el factor emocional nunca se tuvo en cuenta, aunque estos estudios estaban, no se entendía bien cómo era esa correlación. Y acá vamos a los orígenes. Acá ya por ahí algunos me han escuchado hablar de este médico fisiatra de Estados Unidos, que para mí es mi héroe personal. Yo creo que fue gracias a esto que pude salir yo del laberinto de dolor que estaba teniendo yo, y que acá encontré como la puerta de salida. Y bueno, y el doctor Sarno falleció hace 3 años, a los 90 y pico años, pero él ya había empezado en Nueva York, en su clínica, desde fines de los años 70, 80. Él recibía pacientes con dolor crónico, ¿no?, una y otra vez en su clínica, y se frustraba mucho, porque los pacientes, él los mandaba a hacer fisioterapia, rehabilitación, les daba medicación, etc. Y los pacientes le caían a la semana de vuelta. Doctor, me sigue doliendo, no puedo dormir de dolor, me duele, me sigue doliendo, me alivió un tiempo. Y él decía, bueno, pongamos más ficha a la medicación, más rehabilitación, y de última vamos a la cirugía.
la cirugía tampoco después traía muy buenos resultados, y se empezó a frustrar mucho. Y él empezó a notar ya en esa época de que las personas estas que tenían dolor, que persistía más de 6 meses en ese momento, ¿no?, que se decía crónico, muchos tenían pocos momentos de dolor cero, ¿no? Tenían siempre un dolor persistente, continuo, de alguna intensidad, y en distintas partes del cuerpo. Venían pacientes con dolor lumbar, dolor de rodilla, dolor de hombro, ¿no? Pero generalmente lo que él más veía era obviamente dolor lumbar. Y él ya había empezado a notar en esa época que no había correlación entre lo que se veían en las imágenes con el dolor del paciente. Por ahí notaba, ¿no?, que había una protrusión discal en L4 y a la persona le irradiaba en el dermatoma de S1. Entonces decía, ¿por qué esta falta de correlación, ¿no? ¿Por qué si tendría que haber acá un pinzamiento en el nervio, ¿no? En esa época se hablaba mucho de eso. No estaba esta correlación, ¿no? O personas que tenían poco dolor tenían muchos hallazgos en las imágenes, y personas que tenían muy poco dolor tenían muchos hallazgos, y personas que tenían pocos hallazgos en las imágenes podían tener mucho dolor. No había una correlación. ¿Se acuerdan? En el año 94, creo, apareció el estudio de Jensen, lo deben haber escuchado, ¿no? Que fue ese neurocirujano que había ya mostrado que los pacientes sin dolor lumbar se encontraba casi en un 70 y pico % protrusiones discales. Incluso en uno encontraron una extrusión, no tenían dolor. Entonces ahí empezaban a ver que no cerraba mucho toda esta explicación. Entonces Sarno decía, acá no, esto no es la causa del dolor. Esto no es la causa del dolor. Ya él lo veía en su experiencia clínica. Entonces decía, ¿no? Él escribió 3 libros, y decía, en uno de los libros decía, de acuerdo con mi experiencia, la mayoría de estas anormalidades, artrosis, protrusiones, desejes posturales, etc., no son responsables del dolor. La causa de este es simplemente lo que él va a llamar el SMT. Le pone unas siglas, SMT, por síndrome de miositis tensional. Así lo llamó él al principio. Un síndrome, él pensaba que el dolor estaba en los tejidos blandos, por eso se llamó miositis, tensional por la tensión, el estrés, ¿no? Él veía que las personas, había una correlación con el estrés que estaban viviendo y sus síntomas. Entonces, bueno, esto que decíamos, que los tratamientos aliviaban un tiempo el dolor y después recidivaban, ¿no? Y él empezó a notar, esto también lo deben haber notado mucho ustedes también, ¿no?, que en situaciones de diversión o placenteras, el paciente no registraba tanto el dolor, o se le iba directamente el dolor. No sé si han registrado eso, ¿no? Paciente con dolor constante, ¿no? Fue a esquiar a tal lado y no le dolió nada. Vuelve a trabajar, le empieza a doler de vuelta todo. Así, ¿cómo puede ser? Es la humedad de Buenos Aires. Es la humedad, claro. Después vienen las explicaciones, ¿no? Por eso te digo Perdón, ¿es el de corbatas Andrés de Díaz? No sé quién, no sé quién es, pero a este señor seguramente le dolía mucho el hombro izquierdo, fue a la fiesta, no dolió nada. ¿Ok? Y esto que los síntomas son migratorios y cambian de región corporal aleatoriamente. Hay épocas que le duele más el cuello, los hombros, otros más la zona lumbar, después aparece un dolor ciático, después el dolor ciático se pasa al otro lado. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Empiezan a tener miedo progresivo al movimiento, ¿no? Todo esto dado y alimentado por la restricción de movimiento que muchos profesionales por ahí empiezan a indicar. Bueno, esto ya lo sabemos. Y esto es lo más importante. Él empezó a notar que estos pacientes, además, en sus historias clínicas, tenían antecedentes de síntomas y enfermedades que ya estaban muy vinculadas al estrés. Ya habían sido estudiadas, que tenían una alta relación con el estrés. Entonces el paciente venía con dolor lumbar y... Perdón. Venía con dolor lumbar, por ejemplo, pero en la historia clínica generalmente notaba que también habían padecido, por ejemplo, o migrañas, cefaleas tensionales,
colon irritable, bruxismo, gastritis, reflujo gástrico, erupciones cutáneas, todas patologías que están asociadas al estrés. Esta es una lista chiquita. Hoy en día hay una lista de estos desórdenes psicofisiológicos, de, no sé, unos 50, más o menos, 50 síntomas y afecciones. Escucharon hablar de lo que se llaman síntomas sin explicación médica. Hay una sigla hoy que es MUS, que es Medical Unexplained Symptoms, síntomas sin explicación médica, ¿no? Que no dice nada de eso, pero es una lista muy extensa de síntomas, como por ejemplo los tinnitus, ¿vieron? Los acúfenos, etcétera, que no le encuentran explicación. Entonces Sarno empezó a notar que estos pacientes con dolor crónico, musculoesquelético, además tenían algunas de estas, o varias de estas. Y él decía, ¿no será que el dolor crónico ese lumbar, que yo se lo había adjudicado a las protrusiones discales, etcétera, ¿no será que tiene que ver también con el estrés? ¿No será que ese dolor tiene alguna relación? Entonces él dice esto. Dice, todos estos dolores, incluso la fibromialgia, el dolor cervical crónico, el dolor lumbar, ciático, las cefaleas y migrañas, síndrome de túnel carpiano, dolor por artrosis, tendinosis, dolor por tendinosis, trastornos gastrointestinales, y la fatiga, la ansiedad y el insomnio, entre otros tantos, son en realidad ramas de un mismo árbol. Él decía, es un mismo fenómeno que tiene distintas manifestaciones. Y esto es lo que él llama el síndrome de miositis tensional. Pero es un mismo fenómeno, y él va a decir, este síndrome es un trastorno mente-cuerpo. No es un problema físico, es un trastorno mente-cuerpo. Y empezó a detectar un patrón en estos pacientes. Todos estos pacientes que llegaban, mujeres, varones, más chicos, más grandes, todos tenían un rasgo de personalidad típico, o algunos rasgos, ¿no? Y esto pueden ya empezar a preguntárselo a los pacientes con dolor crónico. Personas que son altamente responsables, personas muy, muy responsables para con otros, sobre todo. Y con muchos niveles de autocrítica y autoexigencia. El paciente, vos le vas diciendo esta característica y va generalmente haciendo así con la cabeza. Sí, sí, eso soy yo, eso soy yo. Con rasgos de mucho perfeccionismo. Y esto Sarno lo notaba mucho, yo creo que esto mucho por la cultura en Estados Unidos, muy complacientes. Tienden siempre a estar agradando a los otros, de ser muy complacientes, de estar muy atentos como a la mirada del otro, a la crítica, y tratar de no confrontar y de complacer, ¿no? El people pleasing. Y él le llamaba a estos así, como les decía, son pacientes buenistas, decía él. Están siempre queriendo mostrar que son buenas personas, ¿no? Por eso internalizan mucho el enojo y otras emociones. Son personas eficientes y bien adaptadas, y son considerados socialmente como buenas personas. No confrontan, no se salen de sus cabales, ¿no? Él decía, padecen de buenismo. Ahora se identificaron un poco más de rasgos, ¿no? Y también hay un rasgo más vinculado a la ansiedad y al miedo, pero esto se ve mucho, este patrón. Ustedes estarán diciendo, pero ¿qué tiene que ver la personalidad con todo esto, ¿no? Bueno, Sarno lo que él propuso, ¿no? Decía, bueno, ¿y cómo se genera el dolor y los síntomas? Él en su momento propuso que la fisiología de este síndrome tenía que ver con una vía hipotalámica, es decir, que decía el cerebro a través del hipotálamo y a través del sistema nervioso autónomo quitaría parcialmente flujo sanguíneo en los tejidos blandos, ¿sí? Generando ese dolor y esa tensión en las zonas. Y así como generaba eso en los tejidos blandos, podía generar cambios, por ejemplo, en la digestión, o cambios en la piel, etc. Pero él opinaba que era a través del sistema nervioso autónomo. Hoy esta parte de la teoría se abandonó un poco de Sarno, ¿no? Hoy se está hablando mucho de circuitos neuronales directamente y vías neuronales en el dolor crónico, vinculadas a varias áreas del cerebro, etc. Ustedes esto lo saben, yo creo que
mejor que yo incluso, pero esta fue su primera hipótesis, digamos. Hay una relación, por ejemplo, en fibromialgia con una activación simpática más alta, sostenida, bueno, pero esto da para otra discusión. Ahora, lo que él dice es que, él dice, el SMT es una condición benigna y en la mayoría de los casos reversible, ¿no? Es el cerebro que a través del sistema nervioso autónomo genera estos síntomas. Pero acá, lo que hoy quiero que nos llevemos todos, esto es lo que quiero, esta es la vuelta de tuerca que dio él, que es lo diferente. ¿Cuál es la función del SMT? Sarno además, trabajaba con equipos de psicólogos que tenían una orientación psicoanalítica, ¿sí? Psicoanalítica psicodinámica, es decir, que consideraban mucho el inconsciente, o lo inconsciente. Entonces, los mismos psicólogos le empezaron a sugerir a Sarno de que estos pacientes estaban internalizando y reprimiendo grandes cantidades de rabia y otras emociones, por los rasgos de su personalidad. Entonces, esto lo llevó a deducir de que estos síntomas, en realidad, eran un mecanismo defensivo de la mente. Los planteó como un mecanismo defensivo. No era que estaban solo asociados al estrés, sino que tenían un propósito. Esto es diferente, ¿no? Porque yo digo, es por estrés, bueno, se fue acumulando, carga alostática, estrés crónico, etc. Bueno, el cuerpo en algún momento va a empezar a manifestar los síntomas, etc. Pero acá le está diciendo algo diferente. Dice, no. Los síntomas aparecen porque tienen un propósito. No es que solo se acumuló estrés. Tiene un propósito y es un mecanismo defensivo. El objetivo es distraer la atención del individuo hacia los síntomas corporales para ocultar en el subconsciente emociones conflictivas. Vuelvo a leer esto. ¿Sí? Distraer la atención del individuo hacia los síntomas corporales para ocultar en el subconsciente emociones conflictivas. Por eso otro médico que siguió esta línea lo llama también así al SMT. Síndrome de distracción por dolor. Ok, entonces, acá cambia la regla del juego con esto. ¿Sí? Porque acá estamos hablando como de un truco de prestidigitación. ¿Sí? Es como si el cerebro estuviera, ¿vieron? Como los magos que te muestran acá adelante algo para que vos mantengas la atención acá y te esconden atrás otra cosa. Bueno, es como si el cerebro te muestra adelante, te pone en la conciencia y en la atención los síntomas para esconder las emociones que son difíciles o conflictivas. ¿Cómo se explica esto? Es como si nosotros tuviéramos dos vías, ¿sí? Dos vías de procesamiento de conciencia, sí, dos vías de conciencia, se le llaman las dos vías de la mente o del ojo de la conciencia, no importa, pero hay una vía psíquica y una vía física. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ahora presto atención, por ejemplo, a cómo está mi cuerpo en el espacio, toda la propiocepción, ¿no? Estoy yendo por la vía física, es decir, estoy prestando atención a las sensaciones corporales propioceptivas, ¿sí? Y presto atención al cuerpo. Y si yo les pregunto, ¿cómo está ahora su pie izquierdo? Ustedes dirigen la concentración y pueden saber ahora cómo está el pie izquierdo gracias a esa vía de procesamiento de la información. Pero si yo pregunto ahora, ¿cómo nos estamos sintiendo emocionalmente en este momento? Tendríamos que hacer otro tipo de atención, más hacia adentro, más hacia la zona de las cavidades, al pecho, a la garganta, al plexo, ¿sí? Solar, etc. Porque ahí es donde yo siento las emociones. ¿Me siguen? Vieron que si sentimos la tristeza, la sentimos, la angustia, la sentimos en la garganta, en el pecho, sentimos el enojo, se siente algo o calor que sube desde adentro hacia la cabeza, hacia los brazos, etc. Pero las emociones se perciben interoceptivamente o visceroceptivamente. ¿Sí? Entonces son dos vías diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy prestando mucha atención a una de las vías, o toda mi atención se dirige a una de las vías, la otra pasa de fondo.
queda más en el subconsciente. ¿Se entiende? Si yo presto mucha atención a la propiocepción, al cuerpo, etc., voy a tener menos conciencia de lo emocional. Y si viceversa, si me meto directamente hacia adentro a sentir las emociones, no voy a tener tanto acceso a la percepción, a la propiocepción. Entonces, cuando aparece una emoción conflictiva como el enojo, la rabia, ¿sí? Que yo el enojo lo siento ahí adentro, en las tripas, ¿no? Empiezan todos estos cambios viscerales, circulatorios, respiratorios, y lo siento adentro. Vamos a suponer que yo no quiero sentir esa rabia. Me prohíbo sentir esa rabia por mi personalidad buenista. El cerebro rápidamente, en cuestión de segundos, dice, ok, ¿sabes qué? Te mando dolor y síntomas para que toda tu atención se vaya hacia el otro lado. Entonces el enojo queda guardadito abajo del subconsciente. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? Entonces, la conclusión es que el SMT es en realidad un mecanismo defensivo de la mente, que el objetivo de los síntomas es distraer la atención para ocultar en el subconsciente las emociones conflictivas. Esto ya lo dije. Hoy se le han dado, los médicos que después siguieron la línea de Sarno, le fueron dando otros nombres, ¿no? Ahora empezó a evolucionar esa teoría. Sarno no le dio bola a nadie, la verdad que en su época sufrió ostracismo, ni en su propia clínica ni siquiera le derivaban pacientes. Sufrió mucho ostracismo. Pero los pacientes se curaban, revertían los síntomas. ¿Sí? Él hizo un estudio con creo que casi 400 pacientes, que el 90 y pico % prácticamente tuvieron una mejora muy significativa. Muchos se curaron de dolor de décadas a veces. Entonces siguieron algunos médicos esta línea y le empezaron a llamar de distintos nombres al SMT porque era un poco impreciso el término. Entonces un médico, Schubiner, que es uno de los referentes, lo llamaba síndrome mente-cuerpo, otro médico lo llamó síndrome de sobrecarga autonómica, otro distraction pain syndrome. Hoy lo están llamando como desorden de neurocircuitos y otros lo llaman desorden neurofisiológico. Pero el nombre más preciso y que hoy tiene más peso es este. PPD en inglés, que es desorden psicofisiológico, por los términos en inglés. Desorden psicofisiológico. A tal punto que ya hay una asociación bastante fuerte en Estados Unidos que se llama Asociación de Desorden Psicofisiológico. Y que empezaron a hacer investigaciones de mucho peso. Que ahora les voy a mostrar algo, pero primero quiero dejar de compartir. Ok. ¿Fue muy rápido? No, está perfecto, Seba, se entendió todo. ¿Se entendió eso? Ok. Es un poco diferente esta concepción a los modelos, por ejemplo, del dolor crónico como una sensibilización central. Porque acá estamos hablando de que son las emociones, como esta pieza clave que no se había visto, las que son el kit de la cuestión, y que los síntomas aparecen como un mecanismo para mantener esas emociones debajo de la conciencia. Esto es muy psicodinámico, ¿no? del psicoanálisis. Por eso las terapias cognitivas conductuales que abordan el dolor no lo consideran a esto. No lo consideran porque no consideran el inconsciente. Las terapias cognitivas conductuales no le dan bola a lo inconsciente. De hecho, se pelean con el psicoanálisis. Las terapias cognitivas conductuales solo trabajan a nivel de los pensamientos, las creencias, las conductas, etc. Pero no consideran de que hay un propósito, un mecanismo defensivo inconsciente. Por eso no tuvo tampoco mucha popularidad esta teoría, porque el psicoanálisis empezó a ser mal visto en los ámbitos académicos o incompatible con algunas cuestiones, pero hoy se está reflotando todo eso. Se está reflotando. Ok. Seba, ahora, Sí. vos hablabas, por ejemplo, de este doctor Sarno que tenía un éxito increíble, ¿no? O sea, calculo que gran parte de su éxito deriva de tener muy en claro cuáles son los criterios a qué pacientes abordarlos de esta forma, porque me imagino que le viene un esguince de tobillo y no lo va a abordar de esa forma. Claro, no.
Claro. Entonces, mi pregunta va como diciendo, bueno, ¿cómo podemos nosotros tener más en claro cuál es el paciente que debería o que podría llegar a tener mayores chances de éxito abordándolo con esta Sí, metodología? sí. Bueno, siempre, está buenísima la pregunta. Siempre, digamos, estamos hablando de dolor crónico, ¿no? Obviamente los dolores más agudos o más recientes o claramente traumáticos o lesionales, no. Pero el dolor crónico, con todas estas características que les dije, ¿no? Como dolor inespecífico, que se mueve, que a veces lo tiene, a veces no lo tiene, que le duele estando sentado en una silla pero en otra no, que le desaparecen las vacaciones, y que está asociado a todos estos otros síntomas, ¿sí? Ha tenido antecedentes de migraña, colon irritable, erupciones en la piel, pregunten por el insomnio, ansiedad. Todo ese combo apunta de que hay un desorden psicofisiológico, de que no es una cuestión mecánica. Es decir, comportamiento anormal de los síntomas, desórdenes psicofisiológicos y otras afecciones por estrés, rasgos de personalidad, así como les dije, personas muy autoexigentes, muy autocríticas, con ansiedad de base. Esos serían como los criterios. Hay un test, hay un cuestionario que hizo uno de estos médicos para determinar si podía tratarse o acercarse a esto, pero esas serían las bases. Después yo, si quieren, les paso toda la info de los test, los cuestionarios y las formas como de ver eso. No hay un test que esté súper validado, esa es la verdad. No hay un test que está súper validado, pero si vos tenés la sumatoria de esas cuestiones, la personalidad, y además le sumás, esto no se da en todos los pacientes, pero le sumás este tema de la infancia, que tuvo una infancia difícil, bueno, ahí tenés el combo completo como para sospechar de que ya hay un desorden más profundo. Hoy también se está asociando esto al desorden de estrés postraumático, ¿sí? Los síntomas de estrés postraumático están muy asociados a los síntomas crónicos. Entonces ya hoy se está hablando mucho de trauma. Se está relacionando mucho los síntomas crónicos y el dolor con trauma emocional, ¿no? Que trauma es una palabra muy grande, es todo un capítulo, pero ese sería un poco el criterio. Eh, Y te hago otra, sí. perdón que te Dale, interrumpa. Dito, dale. Suponete, en estos pacientes donde quizá no hay una causa estructural que uno puede echarle la culpa, o clínicamente esa causa estructural que uno ve en la imagen puede no estar relacionada con lo que la clínica nos presenta, ¿no? Y es un dolor inespecífico. Pero que nosotros podemos decir, más allá de que suponete que este paciente que tengo enfrente presenta todas estas características que vos estás describiendo, ¿no? Pero vos decís, directamente lo abordo de esa forma, sin darle, por ejemplo, obviamente, si capaz que si tiene dolor crónico, perdón, ahí estoy pensando en voz alta, ¿no? O sea, si tiene dolor crónico, ya pasó por todos estos tratamientos, ¿no? Pero como intentarías primero abordarlo de esta forma, bajo estas características, antes de quizá una terapia más mecánica como la que nosotros estamos más acostumbrados quizá a aplicar. Sí. La verdad es que ya cuando yo recibo el paciente ya probó todo. Claro. Probó todo, todo, todo. Sí, ya probó todo y tiene ese patrón de que alivia un rato, algunas directamente no tienen ningún efecto. Eh, yo lo que hago a veces, es resignifico las terapias mecánicas. Es decir, ¿vieron? Yo tengo algo de formación en McKenzie, en algunas osteopatía, algo de, bueno. A veces lo que hago con algunos pacientes que quieren sacarse la duda de lo mecánico, de hacer algo mecánico, es busco resignificar esa terapia mecánica. Entonces, por ejemplo, lo llevo a la camilla o le indico los ejercicios de McKenzie. ¿Para qué? Para empezar a hablarle de una forma que desactive su creencia en de que su columna es frágil. ¿Sí? Por ejemplo, en vez de hablarle de, bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio para empujar el disco, ¿vieron? ¿Se acuerdan toda la explicación de McKenzie? Bueno, vamos a hacer la extensión para que el núcleo pulposo vaya yendo hacia adelante. Entonces, esa explicación es como tirar
nafta al fuego para un paciente con dolor crónico, porque el paciente está creyendo que tiene algo ahí que es lo que le genera el dolor, hipervigilante de sus síntomas, con ideas de que su cuerpo es frágil y que si se agacha de una forma se puede lesionar. Si yo le empiezo a hablar de que el núcleo pulposo, de que el disco, de que lo que vamos a hacer es... Y el paciente lo mando a hacer cada 2 horas extensiones, hay pacientes que lo van a recibir bien, pero en los pacientes con dolor crónico les genera un círculo vicioso, porque siguen considerando que el problema está ahí abajo y que tienen que vigilar eso y se compran los rollitos lumbares. Yo vendía rollitos lumbares en mi consultorio. Tenía los rollitos lumbares, ¿no? Cuando hacía la terapia mecánica, le decía, bueno, llévate esto. Y ahora es al revés, es cuando me devuelven el rollo lumbar, les doy el alta. Es decir, paciente que viene a los meses y me dice, listo, no lo necesito, listo, te devuelvo la plata, ya no lo hago más, no vendo, te digo. Se te terminó el curro, Maxi, ¿eh? Se me terminó el curro con Mandalo que yo lo vuelvo a vender. Estamos hablando del paciente con estas características, ¿no? Como que toda la idea de que la causa de su dolor es mecánica, que tienen que cuidar su columna, es empeorar el cuadro. Entonces, por ejemplo, utilizo las extensiones y digo, ¿y cómo estás con los síntomas? No, ahí me mejoró los síntomas, ¿no? Está bien tu columna, está bien. Esto es otra cosa, no te debes preocupar de tu columna, esto es otra cosa, esto tiene más que ver con esto que te voy a explicar ahora. Y le empiezo a explicar toda la educación mente-cuerpo, que es lo que hacía Sarno, es decir, explicarle esta conexión entre las emociones, el estrés, y que no hay nada que preocuparse en la columna. Porque mirá, le digo, en 10 movimientos, fíjate cómo te mejoró el dolor. Es decir, eso es una información que vos le diste a tu cerebro en este momento. Uso distintas explicaciones con distintos pacientes, pero que no apunten a que el paciente se siga enfocando que es un problema mecánico o físico. ¿Se entiende? Es decir, resignifico lo que hago. O si va a la camilla y hago una terapia manual, una manipulación, lo busco resignificar diciendo que vamos a trabajar sobre su sistema nervioso, no sobre sus estructuras. ¿Se entiende? Es resignificar para calmar las respuestas de miedo y ansiedad que el paciente tiene sobre sus propios síntomas. Es como una suerte de hipnosis intencionada, yo le llamo engaño terapéutico. Hago un engaño para que el paciente desactive el miedo que tiene a sus propios síntomas y su cuerpo. Pero es la verdad que son la menor proporción de pacientes. Yo directamente voy ahora ya directamente al enfoque mente-cuerpo. En general, pero cuando por ahí pacientes con mucha restricción de movimiento, que hacen, por ahí lo trabajo así. Pero si no, ustedes lo saben, lo considero, se los mando a ustedes a que trabajen mecánicamente. Es decir, por ejemplo, Pablo, muchos pacientes con problemas, ¿no? De hombro congelado, nos hemos estado intercambiando pacientes, con Federico también. Yo hago toda esa educación, ¿no? Trabajamos con las emociones y todo, y en muchos pacientes digo, y además, andá a hacer la kinesiología para recuperar la movilidad. Pero no porque tu dolor venga de esto, ¿no? Entiende de dónde viene el dolor, pero es necesario recuperar la movilidad con la rehabilitación, listo. Pero resignifico. ¿Se entiende la idea? Sí, clarísimo. Digo que los hombros congelados han cambiado mucho su evolución, gracias a que te lo mando a vos. Yo antes me quedaba conforme diciéndole que les iba a doler por 2 años, era un cuadro largo, y era como que entraron en un circuito en el cual manejan el dolor cuando lo ves vos, y después terminan habitualmente en polis, pacientes. La verdad es que veo que la evolución es mucho mejor que antes. Realmente el hombro congelado no tenés con qué darle desde el punto de vista farmacológico. Increíble. Lo que he visto yo, mi experiencia es sin documentar absolutamente nada, hablando de vuelo de pájaro, es que para mí ha mejorado mucho el manejo del dolor. Quizás, respecto a la pregunta de Diego, yo creo que si yo veo los casos en función de cuadros clínicos. Creo que el SMT tiene un relato con un paciente que es más o menos típico, una evaluación funcional que suele ser inconsistente, la evaluación ortopédica suele ser inconsistente también, y los estudios complementarios a veces son normales, pues un laboratorio normal, pero a veces la imagen te puede dar una itis de algo, una tenosinovitis, una periostitis,
porque indudablemente si vos tenés un patrón de inervación alterado, es esperable que la homeostasis en el tejido distal también tenga cambios. Yo creo que si vos crees que el cuadro clínico cierra para un SMT, para mí no vale la pena intentar con un abordaje mecánico. Creo que aparte de lo que decías vos de reforzar, le reforzás la idea que puede ser algo estructural, muchas veces lo que pasa es que el paciente que viene con ese diagnóstico viene enojado, que ya se peleó con 5 kinesiólogos y 3 médicos, y mi experiencia es que las veces que no diagnostiqué el cuadro y lo mandé a rehabilitar, viene peleado con el kinesiólogo a veces. Pero no porque se haya peleado con el kinesiólogo. Ustedes, me ha pasado de mandar a un paciente que le he derivado a ustedes por error, que tenía mala fe, me llamó tal paciente, se volvió loco o loca, no sé por qué, este es el mensaje de texto que le mandé, mirá que me respondió, no hay relación entre una cosa y la otra, a lo mejor mientras yo hablo, ustedes dicen, sí, esa hija de puta, la concha de su hermana. Bueno, perdón, esto está grabado, perdón, pero me ha pasado, porque así como vos decís que tienen como una regulación de esa ira, también tiene el paciente la ira narcisista desplazada, que es el paciente que está todo bien y de repente le responde como el ojete al mozo porque tardó un minuto más en entrar en la cuenta, o al kinesiólogo que no sé, que le cambió el turno, se olvidó avisarle y de ahora más es el peor kinesiólogo del mundo, y antes de eso lo amaba, pero se casaba. Entonces, quiero también vos ponés en riesgo esa relación y prefiero directamente pasártelo vos si creo que tiene ese diagnóstico. Sí, tal cual, tal cual. Aparte, una de las mayores fuentes de enojo que empiezan a tener estos pacientes es con los profesionales. Esto hablaba uno de estos médicos, como no encuentran respuesta con su dolor, ¿no? Y se empiezan a enojar con el sistema de salud, con los médicos, con los kinesiólogos, etc. Pero por impotencia, ¿no? Detrás del enojo está la impotencia. Eso siempre hay que ver. Cuando el paciente se enoja mucho, en el fondo está sintiendo impotencia. Y la impotencia, psicoanalíticamente, está muy vinculada a lo muscular. Muy vinculada a lo muscular. Las contracturas son impotencia. Pero lo que va a venir es la rabia para no sentir la impotencia. Porque con la rabia yo por lo menos hago algo. Entonces parece que tengo poder. En el fondo me siento... Pero bueno, esto ya nos estamos metiendo más en el significado de los síntomas. Pero eso que dice Fede es tal cual. Y yo la verdad que la gran mayoría de los pacientes directamente voy hacia el abordaje mente-cuerpo. En casos puntuales donde veo que necesita devolver movilidad, etcétera, pero necesito que se resignifique el cómo va a hacer eso. Por eso estaría buenísimo, ¿no? Que si ustedes conocen esto, como empiecen a cambiar los predicados que usan para no seguir alimentando la idea de que el paciente se siga enfocando en esa tendinosis que tiene ahí, ¿no? Como, ¿se entiende? Como... hoy le están llevando toda la explicación, por eso, de neurocircuitos o circuitos cerebrales. Entonces le dicen al paciente, tus síntomas vienen de circuitos cerebrales que se aprendieron así y se pueden desaprender. No se debe a eso que estaban las imágenes. O sea, hay que reaprender y hay que reentrenar. Y ahí les cambia, se les devuelve la esperanza también, porque imagínense el paciente que tiene un diagnóstico de artrosis, la artrosis no revierte. Entonces la creencia subconsciente es, esto me va a doler de por vida y cada vez peor. ¿Cómo te sentirías si te dan ese...? Entonces, si son circuitos que se aprendieron con el tiempo y que se pueden desaprender, eso ya es diferente. Entonces, siempre dar esperanza, ¿no? Y fundamentada, obviamente, fundamentada. Yo creo que cuando uno interroga a un paciente con SMT, y en el interrogatorio el paciente es como que se empieza como a descubrir que a lo mejor tiene un anclaje psicógeno lo que tiene, como puede pasar con un paciente que tiene una tendinopatía por una sobrecarga. Y a ustedes les ha pasado que el paciente no identificó que tuvo una sobrecarga, porque siempre corrían, no sé, esos 10 kilómetros, pero vos le decís, pero pará, te fuiste un mes de vacaciones y fuiste a correr los 10 kilómetros. O sea, evidentemente hubo un corte ahí. El tipo, como que ahí le cae la ficha al paciente y dice, claro, yo paré un mes. Entonces, por más que yo venía corriendo todos los días 10 kilómetros, hubo un cambio ahí. Entonces, una vez pasa lo mismo con el interrogatorio con el paciente de SMT. Vos le vas preguntando, hoy vi una chica, por ejemplo, una odontóloga que me vino a ver porque tenía dolor en las manos. Y en el interrogatorio, como la chica se fue dando cuenta que tenía un montón de cosas, todo lo que no vale la pena quiero indagar, pero tenía bruxismo,
los pacientes que tienen bruxismo también bruxean con las manos. Y se despiertan a la noche con dolor de manos. Uno puede usar una placa de descanso para la boca, pero para la mano o no. Y no solo que sienten dolor de mano, sino que se le duerme la mano. Y el adormecimiento de la mano no tiene un patrón de nervio periférico ni tampoco de un dermatoma. O sea, se duerme toda la palma entera, ¿sí? Por la compresión. Tiene también cuadros gastrointestinales, como que empiezan con un cuadro de intolerancias alimentarias, van a ver a gastroenterólogos, le hacen endoscopías que les salen normales, diagnostican colon irritables. La chica empezó a decir que tenía como una intolerancia a la lactosa, tenía 24 años creo la chica, y empieza también con una erupción cutánea atrás del cuello, lo que decías vos, que fue a ver a dos dermatólogos que lo dijeron que era algo psicógeno también. Cuando vos vas hablando, como que a la chica le terminás vendiendo, o la persona se va dando cuenta que a lo mejor sí tiene un motivo psicógeno. Y es más fácil quizás introducirlo a este tipo de abordajes. Que aparte, vos no hacés psicoterapia, es como que esto también se lo digo al paciente, ¿no? A veces me dicen, pero yo voy al psicólogo, sí, pero como que se hace el abordaje distinto. O sea, y yo le digo que te conozcan, que te den la oportunidad, y yo creo que el paciente cuando te conoce y que escucha tu propuesta, ¿se siente identificado o no se siente identificado? O sea, cuando vos le haces el libro de John Sarno para que lo lea, el tipo lee y dice, este soy yo. De la página 1 a la 50 soy yo. Entonces, como que compra la terapia. Cuando te escuchan hablar y ven el libro, dicen, no, esto no. Todavía no digo que no tengo componente emocional lo que tengo, pero esto no soy yo. Entonces, como que pasa mucho, creo yo, trato de no morfarme el diagnóstico, de dártelo, pero seguramente el paciente que te he mandado, que no se ha sentido identificado, y me ha pasado de mandar pacientes a Quine a rehabilitar, que tenían un SMT y el paciente se prendió fuego porque un día se levantó con, no sé, pisó una baldosa torcida y explotó en Quine. Les pido perdón, muchachos, lo he hecho, les pido perdón. Culpa mía, no identifiqué la red flag. Ok. Ojo, también, esto decía Fede, hay palabras también que hay que no usar, como por ejemplo, psicógeno o psicosomático. ¿Por qué? Porque el paciente dice, lo primero que asocia el paciente es, esto está en mi cabeza y no es real, lo estoy inventando. Y tiene mucha fobia a la palabra psicosomático, psicógeno, mental. Entonces hoy la mejor vía para entrar con la educación es de explicar los circuitos cerebrales. Explicar la conexión mente-cuerpo, pero darle un arraigo, al menos en el cerebro. No, es tu cerebro que hay circuitos y no hay nada mal en tu cerebro, solo circuitos aprendidos, pero por lo menos está en el cuerpo. Es real lo que te pasa. Cuando el paciente escucha psicógeno, psicológico, psicosomático, no, a mí me duele, ¿verdad? Sí. Está mal connotado socialmente. Hoy ya no se usa, para el psicosomático no lo están usando, no lo usan más. Por eso, nosotros lo podemos hablar así entre nosotros, pero el paciente en general no lo recibe bien eso. Y bueno, sí, esto que decíamos, ¿no? Los hombros congelados que hemos trabajado en conjunto, o no sé cuántos estos años, 2 años de pandemia, pero hubo resultados bueno, en algunos se alivió el dolor y necesitó la rehabilitación ¿no? que tenía que hacer, y en otros, me acuerdo el caso de Malena, no sé si la llegaron a ver, Malena, una señora mayor, con hombro congelado, y en una sesión de una práctica de expresión emocional con escritura terapéutica, que es lo que ahora les cuento lo que se hace, al otro día la movilidad prácticamente completa, pero era hombro, o sea, las escápulas. Y vos decís, hay veces con el trabajo emocional hasta se ven cambios, incluso en algo que parecía. Y hubo 2 o 3 de esos casos así de reversión completa solo con el trabajo emocional de hombro congelado, en 2 o 3 semanas. Y después otros que requirieron, por ejemplo, esta paciente, Diego, que compartíamos, esta chica joven, que ahora se me fue el nombre. Paula, que, bueno, llegó un momento que tuvo mucho menos dolor, desactivó todo esos circuitos, pero la movilidad seguía muy restringida. Entonces digo, insistí con la kinesiología, porque ahí hay que devolver movilidad. Entonces, bueno, Sarno, él tenía mucho éxito con los pacientes que aceptaban el diagnóstico del SMT.
Solo si, es lo que vos decís, Fede, si se identificaban con lo que él decía, y le decían, sí, doctor, yo tengo eso. Él aceptaba a esos pacientes para tratarlos, y esos tenían el 90 y pico % de buenos resultados. Pero el paciente que decía, no, sí, yo sé, hay algo emocional, pero lo mío es mecánico, él directamente no los aceptaba, porque veía que no iban a funcionar. Si el paciente no se identificaba con el diagnóstico mente-cuerpo y seguía convencido de lo físico, Sarno directamente no los derivaba, digamos. Y lo criticaron por eso. Pero él decía, bueno, pero los cirujanos eligen en qué paciente operan y qué no en base a un montón de variables. Dice, ¿por qué yo no puedo elegir qué paciente va a ser más apto para este tratamiento? Yo lo que creo es que Sarno, habiendo visto mucho de sus videos, su biografía, era un poco médico de la vieja escuela, un poco parco, y era medio, ¿viste?, blanco-negro. Yo trato a los pacientes que no están convencidos, hacer todo un proceso para que vayan ellos mismos encontrando las evidencias de que es un problema mente-cuerpo. No es solamente que lean el libro y ya está. Es decir, vamos viendo, ¿dónde tenés las dudas? ¿Qué te genera duda? Y me genera duda que siempre que levanto peso en el gimnasio me duele. Ok, veámoslo. Entonces, hay trabajos con eso que se llaman hojas de evidencia, buscar las pistas que no coinciden, ¿no? Hay un convencimiento que hay que ir haciendo. Entonces yo le hago una pregunta, por ejemplo, esto lo pueden hacer al paciente. Apenas llega, yo le digo la pregunta de la balanza. En una balanza con dos platillos. En un platillo tenés que están las causas físicas de tu dolor, todo lo que te dijeron. Problemas posturales, hernia de disco, etc. Y en la otra están las causas emocionales y el estrés. ¿Cuánto le pones de porcentaje de peso a tu balanza? ¿Cuánto crees que es físico y cuánto crees? Entonces el paciente me dice, 50 físico, 30 físico y 70 emocional. O al revés, 70 físico, 30 emocional. Entonces ahí eso me da rápidamente una perspectiva de dónde está parado el paciente. Y entonces empiezo a preguntar por ese componente que él cree que es físico. Y también por el que es emocional. ¿Cómo te das cuenta que es emocional? Y porque cuando me peleo con mi mujer, al otro día tengo dolor lumbar. Ah, muy bien, ahí tenés una evidencia. ¿Y por qué crees que es físico? Y a mí lo que no me cierra es que salgo a correr y me duele la cintura. Entonces yo creo que el médico me ha dicho que no haga impacto. Entonces ahí tengo que trabajar mucho sobre esas creencias. Esa primera pregunta de la balanza ya te da rápidamente en un vistazo cuáles son las creencias subyacentes que tiene el paciente con respecto al origen de su síntoma. Y después, al final del tratamiento, se pasaron, no sé, 6 semanas, 8 semanas, le vuelvo a preguntar. Entonces la balanza generalmente dice, no, muchos te dicen, no, 100% emocional. Pues se dieron cuenta en el proceso que cómo trabajar con las emociones le disminuía los síntomas. Entonces eso es un buen índice como para ver dónde está y ver cómo cambiar esa proporción. Lo otro que también les sugiero, pruébenlo, lo hice hoy con un paciente que me mandaste, Fede, que es yo le llamo el test del pellizco, o el pellizco distractor. ¿Qué es esto? Le explico al paciente esto que le expliqué recién de cómo los síntomas tapan emociones, ¿no? Que los síntomas están para tapar emociones. Y el paciente primero te mira y no entiende mucho, luego lo entiende, pero no. Digo, vamos a hacerlo vivencialmente, ¿no? Entonces yo me acerco al paciente de costado, el paciente está sentado, y le digo, le anticipo, le digo, mira, voy a hacer algo en un momento en tu hombro que es un poco incómodo, ¿ok? Pero no, solo algo incómodo. Pero ahora lo que te voy a pedir es que evoques mentalmente, que cierres los ojos y evoques una situación esta semana, por ejemplo, estas semanas atrás, que te haya generado enojo, frustración, tristeza, cualquier emoción, algo que te afectó. No me lo cuentes, le digo, no me cuentes, no hace falta. Entonces el paciente cierra los ojos y le pregunto, ¿ya la tenés la escena? Sí. Digo, bueno, anda al momento exacto donde sentiste el mayor impacto emocional, lo que más te afectó. Entonces el paciente dice, sí, ahí. Bien, ¿qué estás sintiendo? Le pregunto. ¿Qué estás sintiendo emocionalmente? Y, no sé, enojo, rabia o angustia. Ah, ok. ¿Y dónde sentís la angustia ahora en tu cuerpo? ¿Dónde la estás sintiendo? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿Dónde está? Y siento algo como por acá, por el pecho. Ah, bien, bien, bien. Sentí esa angustia ahí en el pecho. Solo enfocate en la angustia. Vos mantenés la atención en la angustia. El paciente va, se enfoca, ahí siente, sí, es como que me oprime el pecho, listo. Muy bien, manténelo ahí.
yo voy a hacer algo, pero el objetivo es que mantengas la atención en la angustia. Entonces me acerco y le busco un punto gatillo en el trapecio. ¿No? Busco el trapecio. Sí, vieron que siempre están activos esos puntos gatillos, están ahí, aprieto así. Busco, aprieto muy progresivamente hasta generarle un poquito de incomodidad, de dolor. Y entonces le digo, ¿qué pasó con la angustia? Uy, se apagó. Uy, disminuyó. No, uy, ahora no la siento. Siento el dolor ese. Entonces le hago un mimo, ok. Bueno, ¿viste lo que pasó? Le digo. Estaba sintiendo la angustia, vino el dolor, pum, se apagó la angustia. Bueno, le digo, eso tu cerebro lo sabe perfectamente. Por eso usa los síntomas, es como si te estuviera pellizcando desde adentro, sin hacerte daño, para que se apague la angustia, el enojo o cualquier otra emoción. Oh, y ahí caen. Es como una explicación rápida, vivencial, de ese mecanismo de distracción por dolor. Eso se lo sugiero que lo prueben, pruébenlo. Son 3 También, minutos. no sé si te ha pasado, pero también hay pacientes que tienen síntomas de SMT, tienen dolor, no sé dónde quieras. Interescapular, en el hombro, en el cuello, en la oreja, y se guinzan el tobillo, ponele, y les desaparecen los otros síntomas. Exactamente. O se engripan. No sé, es como que es como que trasladan ese mecanismo de defensa a esa lesión real que tienen. Exacto. Eso lo había notado Sarno también. Y decía, cuando el paciente tiene otras enfermedades, se le van los síntomas que tenía, como una lumbalgia, por ejemplo. Eso está en el test. Cuando hablabas de esos dos caminos, ese algoritmo que ponías, diagnóstico médico versus no diagnóstico médico, o sea, cómo el paciente reagüiza los síntomas, hasta ahora creo que la segunda diapositiva que mostraste hoy, sí. Pensaba que es muy común una cosa que me paran a mí las alarmas es el paciente como que abraza el dolor. Dice, ¿hace cuánto que te duele? Hace 15 años. ¿Cómo hace 15 años? Sí, pero ya sé, tengo una tendinitis. Como que lo que veo es que Poli, que es un gato atrás saltando, boludo. ¿No? Lo muy hábil. Mirá. Pensé que era un piojo con cola. Es su gimnasio. Qué maestro. Muy bien. Mirá, de verdad. Creo que el paciente, como que el que abraza el dolor, es un paciente que a lo mejor viene y saca un diagnóstico médico. Y ese otro paciente que repugna el dolor, el paciente que te dice, me duele acá, si me tienes que amputar el brazo, sacámelo, pero no quiero que me duela más. Sí, A veces el paciente que viene sin el diagnóstico, que viene con varios estudios normales, que viene con diagnóstico de algia, de algo, dolor específico de algo. Y para mí son, dentro del interrogatorio, tanto una posición como la otra, son como cosas que van como llevando en esa dirección, digamos, en el diagnóstico del SMT. Otra cosa que escucho es que tienen miedo, hay pacientes que somatizan en la rodilla, y tienen un familiar que tuvo artrosis y terminó en silla de ruedas, y tiene mucho miedo de terminar en silla de ruedas porque su abuelo terminó en silla de ruedas, y como que copian ese mecanismo de dolor familiar para representar los síntomas que tienen ellos en la actualidad. Sí, eso se tiene estudió. 30 años, no tiene nada. Sí, eso estudió, porque Sarno ya lo había notado también, y decía que había un contagio social con estos síntomas. ¿Por qué? Porque el síntoma es un mecanismo defensivo, pero es tan inteligente que va a buscar que además el síntoma sea aceptado socialmente, ¿sí? Que sea aceptado socialmente, para traer lo que se llamaban beneficios secundarios. ¿Sí? Para traer, por ejemplo, que si a mí me duele, ¿no? Voy a venir y voy a tener atención de mis vínculos cercanos, ¿no? Me van a atender, me van a cuidar, etc. Cuando los síntomas no son aceptados socialmente, pasan de moda, desaparece esa patología de las estadísticas. Pasó, por ejemplo, con las parálisis histéricas, ¿no? En la época de Freud, que eran muy frecuentes, las conversiones histéricas que se les llama. Y cuando Freud encontró los mecanismos, que eran inconscientes, empezaron a disminuir y hoy son muy raras. Pero empezó a aumentar mucho el dolor crónico musculoesquelético, la fibromialgia, va como en crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque hay algo del inconsciente social que se contagia y que a la vez mantiene al individuo en aceptación en la comunidad, en el vínculo. Esto es todo inconsciente. Esto es inconsciente. Y
en los ámbitos familiares, como vos decís, Fede, se copian muchas veces los patrones de dolor, no por una cuestión genética, sino por una cuestión de mimetismo, de imitación y de tener los mismos beneficios a veces inconscientes que esa. Pero por eso hay que aclararle a la persona que esto no es genético, no tenés el mismo destino que tu abuela que quedó en silla de ruedas, ¿no? Porque el paciente tiene todos esos temores también. Bueno, Seba, yo tengo una pregunta. Perdón. Dale, Fede, dale. Santi. No, Santi, ya está, ya estoy más agotado que... Dale, Santi. Tranqui. Perdón. A mí me identifico mucho con esta idea de sacar lo mecánico del medio, y lo que no tengo claro en realidad es cómo interpretás vos, que tenés más experiencia, en si esto es lo mismo que una sensibilización central, o son dos o sea, es el mismo fenómeno al que le ponemos distinto nombre, porque quizás los que proponen la sensibilización central no toman en cuenta las emociones, o sea, si es el mismo fenómeno sin las emociones porque estamos viendo solo una parte, o no es lo mismo, y estamos hablando de cosas diferentes que podrían complementarse. Es muy bueno. No sé si se entiende la pregunta. Sí, muy bueno. La sensibilización central puede ser parte del mecanismo del SMT. Es decir, el SMT te puede dar síntomas como más aislados, más localizados, o te puede dar los síntomas de la sensibilización central. Vieron que, corríjame, ¿no? Pero muchas patologías se lo pone ahora dentro de síndrome de sensibilización central. Por ejemplo, el colon irritable, la fibromialgia, etc., se están considerando como un síndrome de sensibilización central. Y sí, ese mecanismo es verdad, sí, claro, está súper demostrado, pero lo que nunca van a llegar con ese marco de paradigma es a entender que hay un propósito, una intencionalidad inconsciente para generar esa sensibilización. Nunca la sensibilización central va a llegar a la conclusión de que está hecha la sensibilización para tapar emociones. Se va a llegar hasta ahí, bueno, se sensibilizó el sistema nervioso central, hay más dolor, hay alodinia, etc., pero no es eso como un mecanismo defensivo. Es algo que se desajustó en el sistema nervioso central. Pero hay que, por eso le digo, el eslabón perdido era entender ese componente emocional y recuperar la idea de un inconsciente. Pero sí, está incluida la sensibilización. Sí, claro que sucede la sensibilización. Ahora, vamos a agregarle esto del propósito. Bueno, ¿para qué? ¿Por qué el paciente tiene tanto dolor? Porque no está pudiendo lidiar con emociones difíciles. Porque te aseguro, Santi, perdón, que muchos pacientes que han llegado con diagnóstico de sensibilización central empiezan a escribir en un diario sobre sus emociones y a los pocos días o semanas les disminuye muchísimo el dolor, sin haber pasado por un proceso por ahí de desensibilizar con el movimiento, con otras cosas. Sí, Fede, ¿qué decir? Perdón, ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí me diferencian entre el SMT y quizás la patología más mecánica, digamos, dentro de lo que preguntaba Santi recién, que es la sensibilización central y periférica, es la distribución del dolor. Yo creo que un paciente que tenga, por ejemplo, un lomo congelado, o una lesión de manguito rotador, si querés, va a tener una distribución metamérica del dolor. O sea, el hombro está inervado fundamentalmente por C5 y C6, y es muy común que el hombro dé un dolor en la cara lateral del brazo, que es C5, en la cara lateral del brazo y el dedo gordo, que es C6. ¿Sí? Cuando más crónico es el dolor, más posibilidades hay de que haya una sensibilización y que tenga una distribución metamérica. Y tenemos el dermatoma, el miotoma, o sea, va a llevar a la atrofia muscular, va a tener una retracción capsular, si está efectivamente inervada por C5 o C6, que actúa a través de un reflejo medular. Si yo tengo una estructura que a través de un mecanismo nociceptivo emite un reflejo medular a esa metámera va a estar afectada por el circuito del dolor, digamos. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, yo creo que en el dolor crónico estructural sigue un comportamiento metamérico el dolor, que en el tren superior es mucho más común que el tren inferior. Es raro que haga una sensibilización, porque en el tren superior estamos mucho más inervados, porque o sea, no sentimos igual la palma de la mano que la palma del pie. Usamos la mano para bracear, para agarrar. Entonces la evolución filogenética del tren superior ha llevado a que nos predisponga a tener este tipo de sensibilización central y periférica del tren superior. Y también, como usamos el tren inferior para caminar y correr, y está más dispuesto a la artrosis, digamos, necesitamos que sea mucho menos, que el dolor sea mucho menos provocativo, no sé cómo decirlo.
Entonces es mucho más rara ese tipo de sensibilización central y periférica del tren inferior. Yo creo que en el SMT la distribución, esa sensibilización sigue ese comportamiento migratorio que para mí es una neuralgia superficial miofacial, como que sigue la distribución de los nervios periféricos. Los nervios pasan por los puntos de Valais y tienen como una distribución que no se corresponde ni con un dermatoma en particular y que tampoco sigue un nervio en particular, porque les duele acá y después les duele acá y después les duele acá. Y yo creo que eso es muy... Lo que vos mostrabas de Sarno nunca lo había escuchado, pero tiene mucho sentido. Él decía que el sistema nervioso genera esas isquemias periféricas. En mi opinión es que lo hace a través del tejido miofacial. Cuando se contrae, obviamente afecta los puntos de Valais donde entran y salen los nervios. Y creo que eso puede provocar dolor, ¿sí? por la isquemia neural que produce. Y la característica del dominio facial es que cuando vos tocas el punto gatillo da un dolor referido, digo, no me mates, boludo, después que mi traumatólogo diga dolor miofascial, boludo, yo lo dije 10 veces. Cuértanse, viejo. No solo pongo tornillo. Bueno, creo que cuando uno toca un punto de dolor en una región miofacial, suele generar como un trastorno neurovegetativo, ¿sí? que puede ser visceral o no, puede dar una parestesia, uno puede tocar un hombro atrás y que el dolor se refiere adelante. Para mí esa distribución de dolor es mucho más del SMT que de una causa estructural, digamos. ¿Sabes lo que digo? Sí. Sí. Y creo que los dos trabajan a través de una sensibilización central y periférica, pero creo que el SMT creo que tiene otra distribución de dolor y otro comportamiento del dolor. Creo que se fue Seba, ¿no? No, estoy acá. Ah, ¿qué se fue entonces? ¿También? Entonces se fue la pantalla. No, porque Santi estaba tomando un vino del pico. Esa agüita, chicos, esa agüita en una botella de la fuerza. La agüita. Eso lo hablamos, Seba, ¿te acordás? Para mí, sí. el SMT tiene como una distribución, y está Fernando acá, Telechea, le voy a andar al frente. Él me dijo una frase una vez que me quedó mucho en la cabeza. Él me dijo que vos a la fascia la puedes tocar, la puedes masajear, la puedes aflojar, pero si el cerebro no la suelta, no se relaja. Creo que... Exacto. Creo que está por ahí abajo, tengo ahí abajo en el... Yo creo que el SMT está manejado, es supratentorial, 100%. Y el comportamiento miofacial responde a lo que gobierna el marote. Sí. Sí, vieron, se habla de los abordajes top-down o bottom-up, que es el abordaje bottom-up es desde abajo hacia arriba, o sea, desde el cuerpo regulo arriba, y bottom-up es... top-down es desde arriba hacia abajo, es decir, desde lo que hago acá. Bueno, este enfoque de Sarniano es más top-down, es más desde lo cognitivo, lo mental, lo emocional, afectar el cuerpo, digamos, regular. Ok, bueno, no sé cómo estamos con la hora. ¿Estamos pasados? Bueno, sí, Romy. Romy, ¿qué hace Romy? ¿Cómo anda? Sí, Seba, ¿y cuánto tenemos de herramientas de abordaje emocional nosotros como kinesiólogos? Buena pregunta, bueno. Desde la facultad, ninguna. En la facultad salimos con 0. Mira, Sarno, sus tratamientos eran... juntaba a sus pacientes y le daba 2 o 3 seminarios de 2 horas explicando, ¿no?, los mecanismos. Y él veía que solo con la información muchos pacientes empezaban a tener muchas mejorías y hasta se curaban de los síntomas. Hay un documental que se hizo hace poco de Sarno, muy, muy lindo, que muestran cómo al final, ¿no?, juntaron un libro gigante así que se llamaba Gracias, Dr. Sarno, con pacientes de todo el mundo que solo con haber leído los libros de él se habían curado de síntomas de muchos años. Entonces él decía que la penicilina del dolor crónico era la información.
que él decía que era la información la que empezaba a desactivar todos estos mecanismos. Después, él empezó a agregar, a invitarlo a los pacientes a que soltaran sus emociones, que las expresaran de alguna forma. Y lo hacía con la escritura, que se llama journaling. Es una escritura terapéutica, que el paciente, son técnicas de escritura en donde saca fuera lo que siente. Hay una escritura que se llama basura, que tiene que putear a ese con el que está enojado, ¿no? Después rompe el papel, hay otras escrituras libres, bueno. Esos trabajos de escritura tienen también muchos estudios, han mostrado muchos beneficios en muchas patologías y en dolor. Y yo utilizo esa principalmente. Es decir, no haces un análisis, ni haces psicoterapia. Es decir, le invita al paciente, mira, llévate un diario íntimo donde escribas y abrí lo que te pasa emocionalmente. Y si necesitas ayuda... la expresión por ahí con la técnica de escritura con la que pueda que exprese esas emociones que tienen ahí comprimidas. Sí, pero la escritura es como la más poderosa, porque hay una combinación entre la expresión lingüística, hay cosas que suceden que es mucho más asertiva que otros tipos de expresión, pero sí pueden ser otras vías. Y si el paciente necesita ayuda, que consulte un profesional de la salud mental, ¿no? Hay banderas rojas psiquiátricas que se descartan, pero la escritura es una herramienta que no es psicoterapia, que el paciente puede autoadministrarse y que trabaja en esa dirección. Hoy, digamos, la terapia estrella de esto es una terapia que se llama ISTDP, en inglés, que es Intensive Short Term Psychodynamic Therapy, que es terapia intensiva psicodinámica de corto plazo. Es una terapia que va directamente a buscar las emociones reprimidas, está muy estudiada y ha demostrado muchos beneficios en salud física. Y esta es la que más están usando en conjunto con la teoría de Sarno. ¿Sí? Con la escritura. La escritura también es otro complemento. Así que herramientas la que podemos nosotros tener y que funciona muy bien es la escritura, el journaling. Ustedes pídanme información y yo les paso de cómo darle journaling al paciente, etc. Pero la educación es la principal. No solo la neuroeducación en dolor, que es como algo que está muy de moda también, sino esta neuroeducación que vincula las emociones y estos mecanismos. ¿Se entiende? Es como es una educación un poquito más con otra vuelta. Pero la educación es clave. Por último, no sé, Dieguito, ¿cuánto ya estamos? Ya estamos, ¿no? Estamos pasadísimos. Estamos en hora, pero lo que vos necesites, Seba. Lo que vos necesites. No, para mostrarles que empezaron a haber estudios fuertes ahora, hace poco, que muestran esto, ¿no? Que, por ejemplo, hoy eso que te decía Romy se está llamando así. Emotional Awareness and Expression Therapy, se la está llamando así, que es básicamente escribir sobre las emociones. Y esto es, compararon este abordaje más emocional con la terapia cognitiva conductual y con la educación en pacientes con fibromialgia, ¿no? Entonces, tomaron 3 grupos, eran 230 pacientes con fibromialgia, 94% mujeres, y 3 ramas, ¿no? A una le aplicaron terapia cognitiva conductual, a otra solo educación sobre fibromialgia, y a la tercera se la trabajó con el abordaje de expresión emocional. ¿Okay? EAET. Y se hicieron 8 sesiones en grupos. Yo trabajo también con grupos terapéuticos, eso quería decirle. No solo trabajo individual, sino que con mi pareja, que es médica, trabajamos con grupos terapéuticos con este abordaje. Y en estos grupos, de una vez por semana, se vieron resultados muy contundentes en comparación a las otras terapias. Por ejemplo, de la reducción del dolor, la terapia de expresión emocional, que es la que está en azul, por lejos mucho más efectiva que la que está en gris, que es la cognitiva, que solo busca el manejo del dolor. Y la educación, obviamente, la naranja es la cognitiva, y la gris es la educación en fibromialgia. Entonces, en reducción de dolor, después de un seguimiento de 6 meses, mucho más resultado. Esto es lo mismo, bueno. Y este es otro estudio que se hizo, por ejemplo, con veteranos de guerra, pacientes con síntomas y dolor crónico de muchos años, muy complicados estos pacientes por la gran carga traumática. Son veteranos de guerra que eran muy refractarios a
todo tipo de psicoterapias incluso, y con muchos síntomas y dolor crónico por heridas de guerra incluso. Acá se tomó solo pacientes creo con dolor lumbar, era el dolor lumbar crónico. Y se lo comparó también con la cognitiva, ¿no? Con la cognitiva conductual. Y si ustedes ven, la diferencia fue muy notoria. Es decir, la terapia cognitiva conductual demostró muy pocos resultados con respecto a la disminución del dolor y los síntomas, mientras que la terapia basada en expresión emocional tuvo un resultado impresionante. Esto fue una bomba para los psicólogos cognitivos que estaban trabajando con dolor, porque hoy en día es la mainstream, la cognitiva conductual, es la que más se está estudiando, pero este nuevo enfoque que fue a partir de Sarno está como cobrando más fuerza con estos estudios. Y básicamente, digamos, es esto que te decía recién, ¿no? Los tres pilares: la información terapéutica, las técnicas de escritura terapéutica, que se llama journaling, y también técnicas de regulación del sistema nervioso autónomo. Esto es lo que se trabaja, esto es lo que se hace, digamos, en el consultorio, lo que hacemos con los pacientes, en distintas proporciones de acuerdo a cada paciente, pero siempre la información terapéutica es el pilar central, ¿no? Con seminarios, con lecturas, con autoevaluaciones, etc. Acá hay técnicas de relajación, de respiración, se utilizan recursos basados en mindfulness, y en la escritura hay una escritura de exploración y una escritura de liberación. Bueno, esto es un poco más técnico, pero esos tres son como los pilares, digamos, que se usan distintas proporciones de acuerdo a cada paciente. Si el paciente está con más carga alostática y más estrés crónico, se va a trabajar mucho en la regulación del sistema nervioso. Si el paciente es algo más emocional, puntual, se va a trabajar mucho en la escritura. Pero en todo se va a trabajar mucho en la educación. Eso depende de cada paciente. Esos tres es lo que se está, digamos, principalmente haciendo. Después les paso, si quieren, hay esta asociación de PPD hizo una recopilación de bibliografía científica muy, muy importante, muy buena y muy actualizada. Sí, es genial. Se las paso porque está accesible y hay muchos estudios muy, muy interesantes. Pero bueno, mi fuerte, les soy sincero, no son los estudios científicos, no soy un gran lector de papers y eso están Dieguito, Maxi, Poli y Fede que leen mucho. Yo la verdad que lo que he ido encontrando fue un poco la inversa, es decir, la experiencia clínica y trabajar con los pacientes. Después encontré estos estudios, después encontré esto que estaban haciendo y dije, es lo mismo que estoy haciendo yo. Como que fue al revés, digamos. Así que me ayudó a confirmar eso que yo exploré con la clínica. Pero bueno, la verdad que a mí me ha traído mucha satisfacción con muchos pacientes. Es una tarea, bueno, muy artesanal, ¿no? Tengo que estar 1 hora y cuarto con cada paciente, es decir, trabajando eso, pero la verdad que muchas veces funciona muy bien. Hay muchas variables, pero paciente de dolor crónico mucho tiempo, hay que ir por ese lado. Y la terapia física y la rehabilitación, para mi opinión, es resignificarla. Es decir, hacerla, es decir, que hagan movimiento, que hagan fuerza, que hagan actividad física, que hagan esfuerzo, pero dándole otros comandos verbales, otras ideas, que el paciente lo esté haciendo para otra cosa, no para sacarse su dolor o curarse de algo frágil, sino para ganar fuerza, ganar flexibilidad, volver a hacer deporte, lo que fuera. Esa es la única, digamos, diferencia que yo diría de qué podemos hacer los kine para no dejar las terapias físicas, son bárbaras. Hay que resignificarlos. Yo veo Maligan, por ejemplo, yo veo una magia en Maligan. Y yo tengo una opinión, no sé, usted, Dieguito, Maxi, que lo usa mucho, me dirán, pero yo creo que Maligan funciona muy bien porque como tiene muy rápidamente esa ganancia de movilidad y alivio del síntoma muy rápido, yo lo que pienso que el paciente ahí apaga todos esos mecanismos de defensa que tiene, de protección, de que estaba creyendo que había algo lesionado, algo frágil, entonces de repente 3 movimientos mejoró, no era tan grave, dice el cerebro, ok, apaguemos la alarma y frenemos el mecanismo de protección de dolor, y me parece que funciona muy bien por eso y que es súper potente. Tendríamos que aprender, yo también, los comandos verbales, la forma de que el paciente no se siga enfocando mecánicamente.
Sino, por ejemplo, decirle, vamos a estar reprogramando circuitos neuronales en tu cerebro con esto, no sé. Hay muchas formas. Pero tengo un campo potencial impresionante. E incluso, ¿saben lo que? La última experiencia que tuvimos en un grupo con mi pareja fue muy loco. Viene un señor que se anota a los cursos que hacemos y a estos grupos, y dice, yo en realidad no lo quiero para mí este taller, lo quiero para mi hijo que tiene 8 años, y que está con dolor crónico y con diagnóstico de hipersensibilización, de hipersensibilización central, y no me acuerdo qué otro, diagnóstico muy extraño, pero con dolor fuertísimo, crónico, con medicación, una medicación súper potente, y no le podían calmar el dolor con nada. Y este señor quería aprender las técnicas que nosotros enseñábamos para él transmitírselas a su hijo, de 8 años. Y yo le decía, mirá, te soy sincero, no tengo nada de experiencia con niños. Es la primera vez, le digo, pero podemos probar. Y vos nos vas diciendo. Bueno, y empezó, fue un curso de 3 meses, unos grupos, y le empezó a enseñar las técnicas de escritura adaptadas al nene, ¿no? Y el nene empezó a escribir sobre sus emociones, empezó a hablarle de su cerebro, hay una técnica que se llama hablarle al cerebro, o brain talk. Y terminó el curso, y el nene terminó dejando una gran parte de la medicación que estaba tomando, que era una Bosma, y como que le bajaron los síntomas como a un 70%. Solo con... Y después lo sumamos al grupo, ¿no? Y que contara su experiencia, un nene hermoso, y decía, ay, les quiero agradecer porque dejé la medicación y porque me duele menos. Entonces digo, esto tiene un potencial tremendo, porque incluso así indirectamente, efectos en niños. Entonces decís, bueno, da para mucho, y nosotros tenemos mucho, si nosotros resignificamos y entendemos la resignificación de lo que hacemos, lo resignificamos, es impresionante el potencial que hay. Hay que incorporar estos eslabones que dejamos de lado, que en la facultad no se nos enseñó. Las emociones, dónde encajan las creencias, etc. Y por ahí también Sí. está bueno empezar a escuchar a los pacientes como con la mirada más puesta en lo que les está pasando que en nuestro saber, ¿no? Porque muchas veces los escuchamos creyendo que le tenemos que dar una evolución sobre el tratamiento, el diagnóstico que traen, y nos perdemos en el medio un montón de información que nos brindan de cómo ir direccionando, sobre todo a nivel emocional. Sí. O empezar a preguntarle, eso decir, empezar a preguntarle al paciente, ¿hoy te está doliendo? ¿Cuándo te empezó el dolor fuerte? Y ayer me empezó un dolor fuertísimo. ¿Qué te pasó ese día? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste algo emocional fuerte? Sí, en el laburo tuve esto. Le digo, eso está directamente relacionado a esto. Esto no es que te empeoró tu espalda, tu columna o la hernia de disco, no, eso es eso. El paciente ahí también se tranquiliza porque ve la relación mente-cuerpo, ve que no hay azar en sus síntomas y que no es algo que se está dañando sus tejidos. Solo preguntar eso no es hacer psicoterapia, es solo preguntarle a otro ser humano qué le está pasando. Así que bueno, espero que se haya entendido lo que quieran, me escriben un mail, les mando la info que necesiten. Seba, Fede, te dije, qué locura. Seba, felicitarte, me encantó, y no hace mucho tiempo leí una revisión narrativa que hablaba justamente de cómo el modelo biopsicosocial podía empezar a cambiar a hablar un poco de lo biopsicosocial emocional, y bueno, creo que a mí personalmente me cerró muchísimo, y realmente me encantó escucharte porque, te soy sincero, me diste muchísima más información de lo que haces habitualmente, de las cosas, y la verdad es que me diste muchas ganas de derivarte pacientes, te soy sincero, muchas ganas. Por eso le digo, yo a veces le pregunto, ¿y qué te dijo Diego? ¿Qué te dijo Pablo? ¿Cómo te mandó a mí? No sé, me dijo que fueras, pero no sabía explicar. A mucho se le dice, pero que algo que inventaste es no sabía. No. Pero esa es mi culpa, es culpa mía que nunca me expliqué bien. Vos sabés, Seba, que rescato una cosa que dijiste en un momento, de dejar de usar la palabra psicosomático, porque es terrible cuando yo intento derivarte un paciente que te he derivado varios y demás, y es como que cuando vos usás la palabra psicosomático es como si prendieras una alarma enorme en la cabeza del paciente que dice, no, pero a mí me duele. O sea, más allá de que vos le digas,
yo sé que te duele, sé que y demás, pero le decís psicosomático y salen corriendo. Es muy real eso. Sí. Seba, bueno, yo te felicito primero porque me encantó todos los conocimientos que nos diste y la forma en la que trabajás. Eso nos sirve muchísimo también como para tener un criterio a la hora de ver qué está pasando con los pacientes. Y después siempre me encanta cuando tengo la oportunidad de escuchar a alguien que le apasiona lo que hace, es llamativo la atracción que genera en el grupo, de la atención, del estar pendiente y demás, es muy lindo poder presenciarlo. Así que gracias Gracias, Guito. por Gracias. brindarnos este momento. Gracias, querido. Los quiero mucho a vos, a Diego, a Pablito, a Fede. Los No me aprecio, querés. los quiero. No pasa Y a nada. vos te quiero mucho, a vos sobre todo. No, yo no hablé mucho, pues ya con vos he hablado muchísimo de esto, del tema Seba, entonces lo dejé abierto para el resto. Ya sabes lo que te quiero y lo que creo en lo que haces, y por eso también nos compartimos estos pacientes. Hay todo un campo que nosotros no podemos manejar. La realidad es esa, porque no nos metimos también, ¿no? Y gracias a vos te conocemos a vos, que lamentablemente no te conoce mucha gente, porque sería muy bueno y ayudarías a muchos más pacientes. Pero bueno, yo creo que de a poco va a ir creciendo eso. De a Así poco, que, de a bueno, poco. Sí, nada, de a poco. gracias por tomarte este tiempo y educarnos. Gracias, no, querido. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, Gracias. voy a tomar la palabra. Yo no lo conocía a Seba, no tenía una cara de Seba, tenía el nombre de Sebastián, todo el mundo me hablaba de Sebastián y no sabía realmente qué cara ponerle, ahora le puedo poner una cara. La verdad que me pareció re interesante también esto de que hablábamos, que ahora voy a tener un montón de herramientas o de cosas así como lo que vos planteabas, lo de la balanza, de lo físico y lo emocional, que no se me había ocurrido, pero me parece súper práctico, como para Sí. que también el paciente lo pueda ver, se pueda ver a sí mismo en realidad. Así que bueno, nada, agradecerte y la verdad que me parece genial lo que haces. También por otro lado, también había escuchado hablar de vos por Juan Ricci, que me dijo que hace muchas cosas con vos. Claro, Yo, claro. porque soy de la misma camada de que egresados que Juan. Y que también le gustaba mucho el laburo que hacías, así que Bueno, finalmente pude gracias. cerrar una idea también de lo que haces y creo que tengo algunos pacientes para mandarte. No de Kiné, pero tengo algunos que podrían ir tranquilamente. Ok. Sí, estamos, qué bueno, gracias. Sí, Juancito, él está en los grupos con nosotros, ahora está un poco como de asistente, fue paciente en uno de los grupos, es un Claro. kinesiólogo muy jovencito y se curó de un dolor lumbar con esto, entonces estaba así como, estaba chocho con él. Pero, sí, estoy cada vez más inclinado hacia los grupos, la verdad, el trabajo con los grupos está siendo muy potente. Y está bueno eso también, ¿no? Es decir, que también por lo menos esto que decía Maxi, es decir, por lo menos dar a conocer cuando hay grupos terapéuticos, para tenerlo como referencia, para decir, mira, en un mes abre un grupo, o anda ahí, ¿no? Eso Genial. también puede ser una referencia. Una preguntita que me quedó Sí. como, medio que la respondiste con esto que decías que no tenías tanta experiencia con chicos, pero ¿en qué rango etario más o menos solés trabajar en esos grupos? ¿Gente grande, gente joven? De todo, de De todo, todo. de Ah, ok. gente de 20 y pico a 80. Ah, ok. Súper amplio el rango. Súper amplio porque no, la verdad que se da más, el SMT es más en la mediana edad, Ok. entre los 30 y los 60, pero a la verdad que hay de todo. Teníamos una señora de 80 y pico de años en este grupo, y ya te digo, y hasta un chiquito de 8 años, fue como todo el espectro. ¿En los chicos en general es como más difícil de reconocer? Yo por eso te decía, no tengo Ah, experiencia no con tenés tan. niños. Ok. No, esto fue algo muy novedoso para mí. Yo lo que intuyo es que Ok. ya hay muchos adolescentes y chicos y chicas en la pubertad con ya muchos síntomas de estos, por cuestiones Claro. emocionales, que se lo está diagnosticando de distintas formas, ¿no? Pero muchos dolores, migrañas, hay muchos adolescentes con síntomas. Ah, ok. Pero no tengo, la verdad, que tanta experiencia con chicos. Está bien. Bueno, perfecto. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, se nos hizo tarde, perdón, por ahí me extendí un poco.
Bueno, muchas gracias, chicos. Es un placer, en serio. Muy bueno, Gracias. Seba. Todos, chiquis. Gracias, querido. Muy Un placer bueno. verlos pronto presencialmente. Gracias. Gracias, Bien. Seba. Querido Seba. Luis, Abrazo. Estaba Blas Abrazo acá. grande. Estaba Blas. Sí, por ¿Qué acá. sé? ¿No abriste la cámara? Seba, sí, ¿dónde lo acá conoces estoy. al Caco? Ah, de la facultad. Acá estoy, acá ¿Qué estoy. sé? Gracias, Está. Seba. Un abrazo. ¿Qué sé, querido? Muy bueno. Bueno, qué alegría verte. Bueno, queridos. Lo mismo digo. Gracias. Abrazo grande, Buenas Seba. noches. Gracias, Adiós. Seba. Que estén bien. Gracias. Chau, Nos chau. vemos. Adiós. Chao, Chau, chau. chicos. Chao, chao. Gracias a todos. Chau, chau.